Hermanos, les invito a leer el texto en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 4 entonces. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con este texto y con este enfoque que quiero intentar darle a continuación, quiero invitarles a considerar esta mañana el mensaje, la palabra del Señor. Y ayudado un poquito por esta pregunta. ¿Cómo manda el Señor que viva un creyente? ¿Cómo manda el Señor que vivan los creyentes? Que vivamos los creyentes. ¿Qué diferencia hay? Una diferencia que sea notable, notoria, entre la vida de un creyente salvo, convertido a Cristo, y una persona que no es salva, que no es convertida. Incluso puede ser una persona religiosa, pero no es una persona convertida a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ambas pueden ser asistentes, practicantes de alguna religión. Así que en esto se podría dar la razón a aquellos que dicen cada uno a su manera, cada uno en lo que cree. Vos en tu iglesia, yo en mi iglesia, vos en tu religión, yo en mi religión. Todos procuramos hacer lo mejor. Y ¿dónde está la diferencia? Las diferencias que realmente son, es redundante, pero yo diría que hacen diferencia, se dejan bien claras en las Escrituras. Y aquí podemos ver en el capítulo 3, en la carta a los Colosenses y en toda la Biblia, en la vida de fe de un verdadero creyente, versículos que no leímos, pero están aquí en la carta y yo les voy a ir mostrando rápidamente. En la vida de un verdadero creyente, Jesucristo es preeminente. Hay una diferencia entre ser eminente, en ser prominente y ser preeminente, ¿sí? Eminente quiere decir que es importante, prominente que es sobresaliente, es muy importante, pero preeminente es que está por encima de todas las cosas, como manda el Señor, ¿verdad? Amar, dice, al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Jesucristo es, hermanos, es preeminente en la fe, en la vida de un creyente, así como es en toda la creación. Y vamos a mirar rápidamente en 1:15, en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. 1.14, un versículo arriba, dice que en Él tenemos redención por su sangre. Está hablando del Hijo, el amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. 1.18 dice que Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. También dice que Él es el primogénito entre los muertos. En capítulo 2, versículo 9, encontramos que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Y en 2.12 dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo. Y también fuimos resucitados, en el cual fuisteis también resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como creyentes nacidos de nuevo, ¿sí? Esto debería ser una cosa obvia, pero no es pues así en la práctica común. Hay quienes dicen que son creyentes pero no son nacidos de nuevo. Entonces por eso es que a veces digo cosas que parece que huelgan, ¿verdad? Que están de más. Como creyentes nacidos de nuevo, nosotros creemos y consideramos, damos por hecho que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Colosenses 2.20 también dice, pues si habéis muerto con Cristo, dice, habéis muerto con Cristo. Esa primera parte nomás les leo. También hay otro 2.20 entre las cartas de Pablo, este es muy conocido, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hasta ahí leo, el versículo es un poco más largo, pero ahí también afirma nuestra muerte con Cristo, ¿sí? Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿sí? Ya no vivo yo. Entonces en Cristo el creyente se sabe y se considera, porque en la carta a los Romanos capítulo 6 también tenemos esta expresión, estamos muertos, y después entonces dice, consideraos pues muertos. Muertos al pecado, muertos a nuestra vieja naturaleza. Ya varias veces hemos dicho, pero recordamos que cuando aquí habla del bautismo no se refiere a la ceremonia del bautismo, sino que se refiere a lo que sucedió cuando creímos y vinimos en arrepentimiento, vinimos confiando en el perdón, vinimos confesándole a Él como Señor, que es lo que dice en Romanos 10.9, ¿verdad? Que si creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Señor es el que tiene señorío, el que señorea en nuestras vidas, el que tiene el trono, el gobierno en nuestras vidas, así como en su cuerpo, que es la iglesia. Cuando sucedió eso, cuando el Espíritu nos puso en la iglesia porque que creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Él, confiamos en que Él pagó
pagó con su sangre nuestra redención, así como leímos en capítulo 1, versículo 14, si quieren volver a mirar. Si estas cosas creímos y creemos, si Jesucristo es preeminente, si es el único Señor, es Salvador suficiente. Capítulo 2, versículo 10, no leímos, pero vamos a leer ahora. Capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros, dice, estamos completos en Él. Nosotros no necesitamos más ningún auxilio de carácter espiritual, ninguna intermediación de ninguna clase, porque en Él estamos completos. Ningún abogado, nada de esas cosas, invenciones del hombre que deja de lado la doctrina de la palabra de Dios, de las Escrituras, e incorpora estas cosas, estos mandamientos de hombres, doctrinas nacidas en el infierno. En Él estamos completos, dice el Señor. Entonces no nos falta nada. La evidencia de esta fe es lo que expone Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en este capítulo 3, cuyos primeros 4 versículos hemos leído al principio. Si hemos resucitado, sí, pues habéis resucitado. Dice, esto también está implicando que hemos muerto, porque no puede resucitar el que no murió, ¿verdad? Tiene que morir para resucitar. Entonces, si hemos resucitado en Cristo, ahora dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. ¿De dónde es eso de arriba? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahí está la respuesta en el texto. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde el Señor manda que estén nuestros anhelos, nuestros afanes, nuestras motivaciones, nuestra esperanza. Ahí donde está Cristo, en lo eterno, no en lo temporal, no en lo terrenal. Bueno, por si alguno tiene dudas sobre a qué se refiere esto de lo terrenal, porque una cuestión así medio elemental podría ser, bueno, pero tenemos que ocuparnos de las cosas terrenales también, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que estudiar, tenemos que vestirnos, ¿sí? No está hablando de eso, no está hablando de eso. Aquí es no es para interpretar, sino para leer nomás. Las cosas de la tierra. ¿Qué quiere decir con esto de no en las de la tierra, que dice en el versículo 2? No en las de la tierra. Fíjense en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, por ejemplo, para que vean que, y después vamos a leer aquí nomás en Colosenses también, porque ahí está ya aclarado también, pero en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, una partecita nomás también voy a leer del versículo. Dice al final del versículo, voy a leer todo, voy a leer completo el versículo para que se entienda. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En realidad Dios da, aquí no hay ninguna reprobación a que uno disfrute de las cosas de la tierra que Dios nos da, ¿sí? Porque nos da para que las disfrutemos, dice, ¿verdad?
Solamente que dice que con aquellas cosas también hay que hacer el bien, hay que ser generoso, rico en buenas obras, dice ahí en el versículo 18, seguidamente al que leímos en 2 Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6. Lo terrenal es a lo que acá se refiere, que tenemos que dejar de mirar, y para mirar las cosas de arriba, dice en el versículo 5, ahí ya nos deja en claro, Colosenses 2:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal que hay que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Estas son las cosas que hay que hacer morir. Esto es, hermanos, lo terrenal, y que no es propio de un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Sí es propio de una persona no renacida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros anduvimos en estas cosas, dice. Y entonces el Señor nos manda dejar esto. El Señor, la palabra de Dios, recordamos que el Señor dice, Jesucristo dijo que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Nuestro buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Esta es su voz, su palabra, ¿verdad? Y yo las conozco y me siguen, dice. Él nos va diciendo, como buen pastor, nos va guiando y nos va diciendo por dónde tenemos que caminar. Y si por ahí alguno se desvía, se quiere apartar, entonces el Señor nos va guiando, nos reprende, nos estira, nos estironea, como decimos también, ¿verdad? Para eso tiene su vara y su cayado, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos da un correctivo así. Y cosas que tenemos que atender, ¿verdad? Tenemos que atender porque Él nos quiere guiar, así como dice en el Salmo 23, la otra vez recordábamos, pero es tan pertinente, que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese es el propósito que Él tiene con sus ovejas, guiarnos por sendas de justicia por amor de su nombre. Muchos de nosotros anduvimos antes de conocer a Cristo en estas cosas que aquí hemos leído, antes de tener una relación personal con Jesucristo, y por cosas como estas viene la ira de Dios, y los que practican estas cosas son hijos, les llama aquí hijos de desobediencia. No hijos de Dios, sino hijos de desobediencia. Leamos también, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 hasta el 11. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Así dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Volviendo a Colosenses 2, hay cosas, hay pecados ahí mencionados tan sucios que también aquí se mencionan en Corintios, donde hemos leído algunos de ellos, que son evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, es evidente que son pecados que a Dios, eh, que ofenden a Dios, ¿verdad? Y al buen nombre de Dios, porque recordamos que Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero hay cosas así medio que nosotros diríamos, bueno, pero eso no es tanto, eso no es tan importante. Pero fíjense, eh, por ejemplo, dice pasiones desordenadas. Sí, leímos ahí en Colosenses, pasiones desordenadas, está en el versículo 5. ¿Qué más también? Malos deseos. Malos deseos, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas, uno bueno entendería más fácilmente porque eso quiere decir que son pasiones que no están bajo control, están ahí sin que ejerzamos ningún dominio sobre ellas y nos arrastran. Pero también dice ahí malos deseos. Y miren que esto está en un grupo en donde el Señor dice que por estas cosas viene la ira de Dios. Algo que parece incluso que nosotros nomás sabemos eso, ¿verdad? Nuestros malos deseos. Dice acá el Señor que esas cosas tenemos que hacer morir. Hacer morir porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios no considera poca cosa nuestros malos deseos. Dice el Señor que, por ejemplo, en 2 Corintios 10:5 dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros tenemos ese pecado recurrentemente en nosotros, no podemos quedarnos tranquilos porque ese es mi pensamiento nomás, yo ahí nomás. Además del pensamiento a la acción ya hay un trecho más corto. De igual manera dice el Señor que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Aún nuestros pensamientos, si en verdad hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo, tienen que ser sujetados a la obediencia al Señor. Una consideración que quiero hacer también, intentando ser breve sobre esto, sobre la idolatría, porque aquí menciona que la avaricia es idolatría, dice en el versículo 5, Colosenses 2:5 estamos. Justamente es condenada la avaricia porque es idolatría, ¿sí? Para entender que este pecado de la avaricia, del amor al dinero, por ese pecado también viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque es idolatría. Recordamos que en 1 Corintios 6:10, que leímos también hace un momentito, dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, etcétera, heredarán el reino de Dios. Ahí están los avaros porque son idólatras. Y esto yo estoy subrayando un poco porque nos puede ayudar a entender un poco el concepto de idolatría y cuánto Dios aborrece el pecado de idolatría. En cualquier forma, no solamente, pero no podemos dejar de presentar como la forma básica de la idolatría, cómo se practicó, y que Dios tanto se ofendía con la idolatría, era el hacerse imágenes, así como Él dijo desde un principio, esto no tienen que hacer, ¿sí? Cuando una persona
sirve a una imagen tallada o a una pintura religiosa en los textos del Antiguo Testamento, dice piedra pintada, una escultura. Por lo general es muy interesante cuando uno observa esto o cuestiona esto a quien lo practica. Una defensa que se suele argumentar, que se suele presentar es, pero yo sé que ese no es Dios. Lo que Dios dice es que no tendrás otros dioses, y yo sé que ese no es Dios. Dice Dios, yo sé que Dios es uno solo, dicen, ¿verdad? Yo solamente le venero. Suelen escuchar esa expresión. Yo le venero nomás. ¿Sí? Nosotros le veneramos nomás, dice. Por ahí es similar a lo del avaro. ¿Sí? Porque yo por lo menos nunca, puede ser, tal vez haya, ¿verdad? Debe haber, ¿verdad? Pero yo nunca le escuché a un avaro decir... mi dinero es mi Dios. Así, falta nomás que diga, yo le venero nomás, yo no le adoro, ¿verdad? Pero es eso lo que, esa es la similitud que es interesante considerar, ¿verdad? Porque para Dios sí, a Dios no le importa cómo le llames, que vos digas, no, yo le tengo amor nomás a eso, o yo le tengo nomás veneración nomás a eso, pero vos le estás dando como una especie de culto, ¿sí? Cuando le servís a eso, ¿verdad? Cuando eso ocupa el lugar eminente, preeminente en tu vida que solamente tiene que tener el Señor. ¿Sí? Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso, repetidas veces dijo. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer nada que quite de Dios el culto, la adoración, el servicio que solamente a Él se le debe. No importa cómo se le llame, si, qué sé yo, si nos dedicamos, si le consagramos, Dios sabe cuando cualquier cosa que sea en nuestro corazón y en nuestra vida es algo que solamente a Él le debemos. No importa que se le llame con otro nombre. En Mateo, respecto a esto del dinero y Dios, aquí tenemos algo para identificar cuando algo viene a ser idolatría, no importa cómo vos le llames. Mateo capítulo 6, versículo 24. Esta palabra es muy conocida, a lo mejor citando no recordamos, pero entonces vamos a mirar. Ahí dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Se dan cuenta que hay cosas que se excluyen, ¿sí? Y la idolatría que aquí vimos en Colosenses es la avaricia, pero en cualquiera de sus formas. Es impracticable, hermanos, ¿sí? Por eso es que en el Antiguo Testamento, no tenemos tiempo ahora para leer eso, pero en innumerables o en incontables lugares, el Señor compara la idolatría con la fornicación y el adulterio, ¿sí? Cuando Israel iba tras los ídolos de aquellos pueblos que tanto les advirtió Dios que no hicieran, el Señor les decía que ellos eran como una esposa adúltera, ¿sí? Porque le daban a otros el amor que solamente a Él le debían, ¿sí? Y a nadie le gusta, salvo en ciertas
religiones y culturas que no son precisamente nacidas en el corazón de Dios, sino nacidas y alentadas por el fuego del infierno. A nadie le gusta que su esposo o su esposa tenga otros por ahí. Por más que diga, esto va a ser una exageración, va a sonar como una exageración, ¿verdad? Pero tiene más o menos el mismo sentido. Es decir, yo tengo mi esposa a quien yo le debo el respeto y yo me debo a ella. Yo no le puedo decir, cuando ella me reclame, yo no le puedo decir, no, pero ellas son mis amigas nomás, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, también, así, a veces yo me entretengo por ahí, pero vos sos mi única esposa. O sea, ellas no son mis esposas, ¿verdad? No se puede hacer así. Y eso es lo que muchas veces el hombre intenta hacer con aquellas cosas a las que sirve también. Y dice, no, pero Dios, yo sé quién es Dios. Dios es uno nomás, ¿verdad? Pero igual le da a los otros el culto y el homenaje y la veneración, ¿sí? Y la dedicación que solamente a Dios se le debe dar. Así es como enseña la palabra de Dios. Y eso de tener permiso para dedicarse a otras cosas como a Dios, eso es un justificativo que inventa el hombre, ¿sí? Para, valga la redundancia, justificar su pecado. Y por estas cosas, dice, viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia, porque al hacer estas cosas somos desobedientes, hermanos. El hombre es desobediente al hacer estas cosas. También dice, vamos a adelantar un poquitito, acercándonos también ya al final. Dice capítulo 2, versículos 8 al 10, ahí de Colosenses. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí dice seguidamente, ¿qué cosas? También dejen estas cosas, dice. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todas estas cosas, hermanos, que aquí dice, dejad también, son hechos del viejo hombre que está muerto. Y si estamos en Cristo, si hemos resucitado con Él, revístanse del nuevo hombre, dice. Versículos 12, 13 y 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así, hermanos, es como se distingue un hijo de Dios, un creyente convertido a Cristo, así como empezamos, ¿sí? De uno que es simplemente un religioso, ¿sí? Pero que nunca nació de nuevo, nunca se convirtió a Cristo. Tomemos, hermanos, la palabra de Dios. Dice, como les dijo Moisés también a los israelitas, allá en el libro del Éxodo, no tengamos en poco la palabra de Dios, ¿sí? Porque es nuestra vida, ¿sí? No podemos tener en poco la palabra de Dios porque ella es nuestra vida, dice Dios. No cambió nunca en cuanto a su deseo de santidad en nosotros. Dios quiere para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañarnos, hermanos, pensando y aflojando demasiado el tornillo así en cuanto a
la vida bajo la gracia. ¿Sí? Estar bajo la gracia no quiere decir que ahora a Dios no le importa más tanto que seamos santos. Total, Él nos hizo luego ya santos en Cristo. Él nos hizo santos en Cristo, pero quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y así Él dice, Él nos conoce. ¿Sí? Porque si uno es un hacedor de maldad, puede un día encontrarse con una sorpresa porque sí, dijo que recibió, que aceptó a Cristo y todo eso como si ese fuese una ganga, una oferta por ahí en alguna de esas casas que venden cosas baratas, ¿verdad? Pero recibió eso sin rendirse al señorío. ¿Sí? Y Dios no está dividido, Cristo no está dividido. Cristo no puede ser tu Salvador sin ser también el Señor de tu vida. Eso también es un error que se suele enseñar. Que vos podés recibirle a Él como tu Salvador y después un día tal vez te puedas consagrar a Él como tu Señor también. No, Cristo no está dividido, hermanos. Si Él es tu Salvador, Él es también tu Señor. Y es tu buen pastor y Él te guía por sendas de justicia por amor de tu nombre. Termino cerrando en Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Y dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Terminamos en oración, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, tan necesaria y tan relevante para nuestras vidas, Señor. Que en ella encontremos día a día, Señor, tu dirección, la guía para andar en la buena senda, andar en tus pasos, Señor, para glorificar a Cristo en tu iglesia y en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.